grabar. Bueno, les voy a presentar para quienes no conocen a nuestro invitado. Es David Viegas Barros, inspector de técnica de La Matanza. ¡Ay, qué bueno! Un gran, qué bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, espectacular David? compañero. Hola, ¿qué tal? Con el que coincidimos en muchas cosas, hicimos muchas cosas juntos. Tuve el honor de que confiara en mí para la capacitación de los profes y coordinadores de taller de técnicas, así que hicimos 1 año y pico de trabajo con eso y además participamos juntos en el proyecto de educación y trabajo que hacíamos con Fernanda Barrenti, y que cuando dijimos educación y trabajo, las escuelas técnicas se sumaron todas juntas enseguida a participar del proyecto. Así que hoy hay mucha gente porque juntamos a los 3 grupos, ahí están entrando, y le comenté a David que aquí hay gente que concursa. Algunos vienen por primera vez porque vinieron hace una semana. Así que les comenté a David que acá hay gente que concursan, algunos para secretarios solamente, otros para secretarias y dires, otros para dires y también para inspectores. Están viendo, pero la gente concursa para los 3 cargos. Hay una que, milagro que nos escondió, hay una que es de técnica y que vos la conocés. Puede ser. Presentate, Silvana. Acá estoy. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? Profesora Ahora que te veo la cara, te reconozco. de técnica 13 soy. ¿Cómo está usted? Sí, bien. Ahora también de técnica 1, así que también estoy en otra escuela de la modalidad. Bueno, son 2 semanas seguidas de invitados, igual con los secres voy a trabajar en la semana, pero son 2 semanas seguidas, porque tal cual lo prometido, salvo que tenga algún problema, la semana que viene Ana Fernández. Así que Bueno. tienen de todo. Hola, César. Bueno, hola a todas y todos. En realidad le Hola. David ha escrito cosas en su muro, a veces las compartí con ustedes, que son muy claras respecto, sobre todo al trabajo de los directores. Pero ese planteo que él hace del trabajo de los directores, y por supuesto el trabajo de inspector que lo conoce bien, incluyen siempre todo lo que es la organización institucional y por lo tanto el trabajo de secretarias y secretarios. Así que, bueno, nada, yo David te dejo como vos te lo hayas armado. Esto se está grabando, así que después yo te paso el link para que te quede a vos como un encuentro tuyo. En realidad, no preparé demasiado, pero bueno, haremos lo posible. El tema, yo creo que de lo que les puedo hablar es de las diferencias que tenemos en la modalidad con el nivel secundario. Todo lo que se diga para nivel secundario, excepto el anexo 6 de la 587, es válido en el nivel, en la modalidad técnica. Pero bueno, hablar un poco de las diferencias me parece que es para que se conozca, hacer un poco de docencia en este sentido, y bueno, quienes tengan interés en concursar en el área de la modalidad, ya sea ahora o más adelante, les será de utilidad. El primer tema que tenemos que destacar es que en el año 2005 se crea o se dispone la Ley Provincial de Educación, la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional. Esta ley le da
a la modalidad una identidad que es propia. Y tiene muchas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo el porcentaje del PBI que debe ser asignado a las escuelas. Y desde ese porcentaje es que las escuelas, desde esa ley, las escuelas técnicas comenzaron a crecer y a mejorar. Al principio había muchas dudas, incertidumbres, nadie creía, pero cuando comenzó a concretarse las partidas para cada escuela, primero en la forma de planes de mejora, las dudas se fueron disipando y hoy es casi un ejercicio en las escuelas cómo administrar y manejar los fondos que van recibiendo. Entre las tres cuestiones principales de la ley son, primero, genera los marcos de homologación para los títulos que en la modalidad, para darle validez nacional a las habilitaciones profesionales que están asociadas. Lo segundo, divide la organización de la escuela técnica en 4 campos formativos, que son la formación general, compartida con las escuelas de nivel secundario, la formación científico-tecnológica, que es muy similar a la formación orientada en el nivel secundario, la formación técnico-específica, que ahí ya tenemos bastantes diferencias en cuanto al modo de organizar, y el cuarto campo son las prácticas profesionalizantes, que se ponen como requisito para titular. El nivel y la otra cuestión importante de la ley es el Registro Federal de Instituciones Educativas Técnico-Profesionales. Es decir, a nivel nacional hay eso se va haciendo todos los años, se va actualizando, y hay un registro de todas las instituciones que dan educación técnico-profesional. Ustedes saben que la educación técnico-profesional son la formación profesional, la educación técnico-profesional de nivel secundario, que en la provincia de Buenos Aires son las escuelas agrarias y las escuelas técnicas, y la educación técnica superior, o superior técnica, ¿sí? Que son los institutos de formación técnica, como el 206 que está en la Ferrere, y los institutos de formación docente y técnica, en la parte específicamente de técnica, dentro de la oferta que tengan. La Matanza son todos menos el 82. Es el único que no tiene tecnicatura. Todos los demás tienen alguna tecnicatura. Además del 206 que vos nombraste, que es específico técnico. Específico técnico. Esto hace que la ley 13688, nuestra ley de educación en la provincia de Buenos Aires, reconoce a la educación técnico-profesional como modalidad, o mejor dicho, la habilita como modalidad y la circunscribe al marco de la 26058 nacional. Entonces, es en base a eso que surge la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional, que trabaja articuladamente no solo con el nivel secundario, sino también con otros niveles como educación especial o psicología, con otras modalidades. ¿Sí? Entonces, en base a eso, esa es la primera característica, digamos, que uno tiene que tener en cuenta. En la ley 13688 le da algunas finalidades más específicas para la jurisdicción,
si mi memoria no falla, están en el artículo 41 de la ley, cuando define la modalidad de educación técnico-profesional, y bueno, le da especificidades propias de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, el trabajar para la soberanía alimentaria, o la vinculación de los servicios de educación técnica con todo lo que es ciencia y tecnología local, jurisdiccional, nacional, y con el tema de lo que sería desarrollo local. ¿Sí? De hecho, en todas las materias, en todas las carreras de técnicos profesionales hay un espacio en séptimo año que se llama Emprendimientos Productivos y Desarrollo Local, que justamente tiene como finalidad encuadrar la propuesta de la escuela técnica en el marco de las políticas que supuestamente se implementen en cada zona, en cada lugar. Por ejemplo, una escuela de mecánica en una zona rural probablemente potencie o focalice en todo lo que es la mecánica rural, de la maquinaria agrícola. En cambio, una escuela de mecánica en el conurbano tenga una orientación mucho más dirigida al sector productivo, metalmecánico. ¿Se entiende? Entonces, por eso es necesario circunscribir las propuestas de educación técnico-profesional al lugar en donde se desarrollen. Entre otras cosas, porque no solo porque hay que potenciar el desarrollo, sino porque lo que se busca es evitar la migración interna. ¿Sí? Y además... decir algo, David. Yo sugiero a todas y todos que escuchen esto considerando que el lugar de egreso... Disculpen que fume. Dale, no estamos cerca hoy. El lugar de egreso de todo el sistema educativo es o continuidad tanto desde primaria para secundaria y después secundaria es o continuidad de los estudios superiores o la educación para el trabajo. Y entonces si una de las salidas es la educación para el trabajo, acá hay elementos que va diciendo David que extractados de la técnica se pueden reformular y pensar para la escuela secundaria, ¿sí? Porque si hablamos de el mercado laboral, el trabajo, el conocimiento del mercado, y además para las tecnicaturas, la continuidad de los estudios en La Matanza, vayan también pensándolo para ver cómo todo esto repercute en lo que es el futuro de los cargos para los que concursan, ¿no? Ahora bien, nosotros compartimos con el nivel secundario las finalidades propias del nivel secundario, es decir, la formación ciudadana, la formación orientada o propedéutica, orientada a la continuidad de la formación de los alumnos, y la formación para el trabajo, ¿sí? Pero le sumamos a esto la entrega de un título habilitante para el desarrollo de una profesión, lo cual es un desafío muy enorme, representa para nosotros, porque tenemos que entender la obligatoriedad del nivel secundario y comprenderla y garantizarla, pero al mismo tiempo tenemos que certificar un título que tiene asociado habilitaciones profesionales. Por ejemplo, si yo te entrego un título de técnico aeronáutico, ese técnico aeronáutico tiene que salir preparado para que el avión en el que él intervenga no se caiga. Si entregás un título de maestro mayor de obra y está habilitado para hacer edificaciones de hasta 4 pisos, bueno,
que la instalación de gas no vuele por los aires o que el balcón del cuarto piso no se venga abajo y mate a una persona. O si un técnico en alimentos dice que esa mozzarella es comestible o que esa agua es bebible, realmente lo sea. Es decir, vos tenés que garantizar las habilitaciones profesionales y la tenés que, en el marco de la obligatoriedad de nivel. Tradicionalmente las escuelas técnicas eran extremadamente expulsivas. Esto lo fueron siempre. O sea, por ejemplo, yo cuando hice mi carrera técnica en el secundario, éramos 13 divisiones de primer año, yo estaba en primera octava, y llegamos 2 divisiones de sexto en el último año. Y en mi división había 12 alumnos nada más. Estoy hablando de 50 años atrás, pero esa herencia se fue, todavía quedan algunos atisbos de todo eso. El desafío, desde el punto de vista pedagógico, es enorme, porque no se puede titular a alguien que va a tener habilitaciones profesionales y no estar, por lo menos en lo mínimo, capacitado como para ejercerlas, entre otras cosas porque hay responsabilidades legales asociadas. Por ejemplo, si un técnico mecánico arregla los frenos del auto y no los arregló bien y la familia se mata en la calle, en un accidente, ese técnico mecánico tiene responsabilidades legales en relación a esa situación. Entonces, encontrar la estrategia adecuada para trabajar eso no ha sido sencillo y todavía tenemos muchas situaciones que complejizan y que tenemos que solucionar. En la formación técnico específica hay 3 principios didácticos que son los que rigen el diseño curricular. El primer principio es el aprender haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. No hay aprendizaje si no hay reflexión sobre lo que se aprendió. Hay muchos autores que se usan como referencia, ahora los han sacado de la bibliografía de concursos, pero siguen teniendo vigencia, como Donald John en la formación de profesionales inteligentes, o bueno, hay varios, varios, demasiados, digo yo. Hay mucha bibliografía en este sentido. Desde Coles hasta, no me acuerdo el nombre, María Gallard. Bueno, son textos que casi todos los docentes de técnica que han concursado alguna vez lo han leído o por lo menos lo han ojeado. Después, el otro aspecto que rige es el aprendizaje con el otro. El aprendizaje con el otro es otro principio fundamental, que modifica, en realidad tiene toda una derivación desde los cambios organizacionales que hay en las empresas en cuanto a la forma de trabajar. En la época en que yo estudié, nos formaban para competir, para ser el mejor. El mejor es el que ascendía, el que llegaba a los cargos de conducción, ¿sí? Dentro del proceso de un proceso de trabajo, y es el que asumía ciertas responsabilidades que no tenía el empleado común. Con el correr del tiempo, todo eso se fue modificando. Eso se basaba en lo que conocemos como Fordismo y Taylorismo, que son formas de organizar el trabajo y la producción, y entraron a tomar vigencia otros modelos productivos.
que tienen un fuerte impacto en lo que es la organización o cómo se debe pensar para formar a una persona que se va a insertar en el mundo del trabajo. Este principio pedagógico organizativo tiene sus fundamentos, por sobre todo, en las demandas actuales del mundo del trabajo. La organización hoy en día comienza con el tema del toyotismo, con las células de producción, y se fue ampliando y se basa fundamentalmente en el trabajo en equipo. ¿Sí? Y en la capacidad de liderar del profesional técnico, que implica formar en otros aspectos, como por ejemplo la inteligencia emocional, o por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la escucha activa. La competencia con el otro ya no es el eje central, sino tengo que decir algo. Cuando uno mira bien, si no la competencia entre equipos, no la competencia individual, pero sí la parte de la competencia todavía está presente en la escuela técnica. Cuando uno lee los textos, el diseño curricular y qué sé yo, por supuesto que esto uno no está escrito en ninguna parte. Pero cuando uno ve cómo se trabaja en las escuelas técnicas, uno entiende que todavía existe esta cuestión de competir, pero ya no entre alumnos, sino entre grupos de alumnos. El tercer principio que rige la formación técnico específica es lo que se conoce como aprendizaje mediado por artefactos o intermediado por artefactos. Esos artefactos pueden ser reales o virtuales. Esto implica que se aprende en contacto con, directamente con el artefacto. ¿Sí? Por ejemplo, para rectificar, necesito tener una rectificadora. Para trabajar en CAD/CAM necesito tener el software y el hardware necesarios. Para hacer un análisis microbiológico necesito tener la cámara donde se hace o sea, necesito tener equipamiento específico. Y como les dije antes, muchos de esos artefactos son virtuales y entra a jugar el aspecto de la simulación, que es el aporte que da las tecnologías de la informática, digamos, con el desarrollo de simuladores para poder generar un entorno virtual que esté relacionado con la situación real. El ejemplo más común son los simuladores de vuelo, donde los pilotos antes de tocar un avión primero están con los simuladores. Estos tres principios exigen, o sea, la formación técnico específica, además de estos tres principios, tiene impacto desde un montón de formas dentro de la educación técnica. ¿Sí? Yo estoy hablando desde el marco teórico, ¿no? Esto lo quiero aclarar, porque la realidad en las escuelas es muy heterogénea y hay diferentes niveles de logro en este sentido. La formación técnico específica, entonces, se organiza en módulos, no en materias. El concepto de módulo es mucho más amplio
que el hecho de dividir a la división en 15 chicos, en la mitad, y es eso. Los fundamentos del módulo, de la existencia del módulo, tiene que ver con que se aprende trabajando, y un docente no puede tener 30 personas trabajando, porque no puede garantizar la obligación de cuidado. Ustedes saben que tenemos, como docentes, cualquiera sea el nivel en donde estemos, como prioritaria la obligación de cuidado. Entonces, esta obligación de cuidado tiene que ver con la seguridad e higiene del lugar, las formas en que se lleva adelante el trabajo, el cuidado incluso hasta de los bienes, para que los puedan utilizar otros alumnos, ¿sí? Para que tengan perdurabilidad. Y el tema concreto es que los módulos se dan en entornos formativos. El entorno formativo, a nivel nacional, son los requerimientos físicos y de equipamiento que se necesita para desarrollar una especialidad. En la provincia de Buenos Aires, además de eso que ya está definido a nivel nacional, por ejemplo, para tener una sección de tornería o un entorno formativo en tornería, tiene que haber una determinada superficie, la distancia entre los tornos debe ser por lo menos de 1 metro, deben tener una determinada orientación. Si ustedes ven, en talleres de escuela técnica van a ver que los tornos están puestos inclinados, no así paralelo, y donde están paralelos están mal, en línea recta, están paralelos pero están oblicuos. ¿Sí? Eso es para que el docente pueda ver cómo están trabajando, para que se tenga visualidad, visual, y no ninguno se tape al otro. ¿Se entiende? Incluso van a ver que en los buenos entornos formativos hay marcas con líneas amarillas en el piso, hay carteles, eso es la señalética y está normalizada. ¿Sí? Rigen las normas de seguridad y las normas IRAM y algunas normas de calidad. ¿Sí? Obviamente que todavía tenemos distancias, pero lo que buscamos es hacer la transposición didáctica del entorno real de trabajo en el mundo exterior al interior de la escuela. ¿Sí? Y cuando el entorno formativo está fuera de la escuela, por ejemplo en las prácticas externas, buscamos lo opuesto, llevar la escuela a la fábrica. Por eso los practicantes son alumnos, no son empleados de la empresa. Son alumnos que están aprendiendo en un lugar real de trabajo. Volvamos a lo que les decía. El concepto de entorno formativo es un concepto mucho más amplio que a nivel nacional, porque está atravesada por una serie de requisitos, como por ejemplo la gestión transparente, como por ejemplo la vinculación con la formación de ciudadanía, o el tema de lo que sería el manejo del equipamiento, de las herramientas. Por ejemplo, ¿cómo se organiza ese taller? ¿Cómo se distribuyen los materiales y las herramientas a los alumnos? ¿Sí? ¿Cómo se devuelven? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se trabaja en determinado entorno respetando las normas de seguridad? ¿Se entiende? Entonces, el concepto de entorno formativo es un concepto que en técnica cobra mucho valor. Es más, para ese entorno formativo se tiene que adaptar el plan de prevención de riesgo y los acuerdos de convivencia y generar algo así como reglamentos puntuales para ese lugar.
por ejemplo, en el laboratorio de informática o en la sala de informática, no se puede comer ni beber donde están las computadoras. O 5 minutos antes de que termine la hora tenés que grabar todo lo que estás haciendo en un pendrive o según el dispositivo y ahí 5 minutos antes hay que terminar lo que estás haciendo. Bueno, esas son definiciones que están vinculadas con las necesidades del entorno, de la materia o digamos de la especialidad que se está desarrollando, y están atravesadas por la convivencia institucional y por la prevención de riesgos, por la obligación de cuidado. Entonces, la organización Una cosa, ¿puedo preguntar? Sí. Entonces acá, con el tema del plan de prevención de riesgos y los acuerdos institucionales de convivencia, entra en juego no solamente todos aquellas pautas que vienen de lo que está en normativa de la escuela secundaria específicamente, como la vulnerabilidad de derechos, el tema de si algún alumno tiene alguna situación de riesgo familiar, ¿no? Sino que todo eso entra. Sí, además tenemos que anexar todo lo que tiene que ver con el manejo y la seguridad de herramientas, el taller. Sí, con el funcionamiento, exacto. Hay un documento de la Dirección de Técnica cuando te habla del plan de prevención de riesgo, tiene lo mismo que está en el reglamento, en el 2299, pero tiene especificaciones. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo. Porque entregar una herramienta en mal estado es posible que cause un accidente puede generar, exacto. Y hay una responsabilidad, una corresponsabilidad entre el jefe de área y el pañolero, el MATP. Sí. Sí, pero igual esto sería prácticamente lo mismo si fuera una sala de informática de una escuela primaria o secundaria. Secundaria, exactamente. Que lo tienen. Las políticas de cuidado están tanto en secundaria como primaria y técnica, exacto. Nada más que tiene especificaciones, ¿no? Claro. Lo que yo digo, lo que yo quise decir es que la escuela tiene el manejo del taller específicamente, con el entorno formativo, utilizando las maquinarias y herramientas propias de la especialidad. Exacto. Lo que yo quise decir es esto, a ver, el acuerdo de convivencia y el plan de prevención de riesgo están regidos por la misma reglamentación para todos los niveles, digamos. En técnica, en los entornos formativos, hay una especificidad de esos acuerdos, específicos para ese lugar, no para toda la escuela, ¿sí? Sino para ese lugar puntual, que tiene que ver y que tiene en cuenta, mejor dicho, la especialidad que se esté dictando, ¿sí? Y la organización. Después, para equipar esos entornos, nosotros en técnica tenemos 3 grandes líneas. La primera es el crédito fiscal, que puede ser nacional o provincial. Que las escuelas han logrado en Matanza muchos créditos fiscales y han comprado equipamiento. Obviamente cuando se hace el proyecto, después la inflación hace que termine reduciendo lo que tenías proyectado al principio, pero bueno, han sido de mucha utilidad. No sé cuántas de ustedes y cuántos de ustedes han pisado en las escuelas técnicas nuestras. El equipamiento que hay es impresionante. Impresionante. Sí. Espectacular. La otra, a cualquiera la línea y se saca el sombrero. Sí, espectacular. Es el Plan de Mejora Institucional, el PMI. Que ese es para todos. Ese es, a nivel técnico tiene especificidades propias, porque hay una partida que es provincial, y dentro de esa partida provincial hay unas líneas que se pueden trabajar
en las instituciones y que van cambiando de año a año. A veces tienen que ver con equipamiento, a veces tienen que ver con insumos para los alumnos. Por ejemplo, la mochila pedagógica que se le daba a los alumnos fue una línea que tuvo vigencia unos años dentro de ese plan de mejora. ¿Sí? Y en ese plan de mejora entran los secretarios a trabajar codo a codo con el directivo. Y después tenemos... También empieza a trabajar. ¿Te puedo hacer una consulta en cuanto al plan de mejoras? Sí. Mónica. El plan de mejoras el año pasado para las escuelas secundarias estuvo limitado solamente a lo que sería un grupo de estudiantes. En las escuelas técnicas el año pasado, a ver, 2019. Yo respeto la pluralidad ideológica de todo el mundo y no quiero entrar en ningún tipo de debate ideológico, pero tengo que ser sincero. En los últimos 4 años, los planes mejora fueron bajando y además se fueron subejecutando. Entonces, eso tuvo un impacto muy fuerte en las escuelas técnicas. Si bien recibimos equipamiento, por ejemplo, las impresoras 3D, algunas han recibido equipamiento de robótica y todo eso, nada que ver con cómo veníamos trabajando hasta el 2015. Mi pregunta es, no en cuanto a lo que sería, por ejemplo, nosotros tuvimos en la escuela secundaria plan de mejoras, pero no nos permitían utilizarlo en toda la población de estudiantes. Sí, eso es una decisión, eso fue una decisión política. Cómo se ejecutan los fondos son definiciones políticas. Por ejemplo, la tercera línea que tenemos nosotros es el programa 39, los fondos de Citrared, y otras líneas que también compartimos con secundaria, como el ticket escuela, ese tipo de cosas. El programa 39 tiene 3 líneas básicas de acción, que son reparaciones menores, herramental e insumos para los alumnos, David, que puede incluir... Espera. Antes de que lo desarrolles, porque si no te quedas en la mitad. Volvemos sobre estos 3 puntos. Salimos y volvemos a entrar porque ya se corta. ¿Sí? Con el mismo link. Bueno. Dale.